Mis pies descalzos sobre el mármol gélido del palacio de Topkapi eran el único sonido que se atrevía a desafiar el silencio sepulcral de la noche. Un recordatorio constante de mi propia fragilidad en este laberinto de oro y sombras. Me habían arrastrado desde las tierras baldías de mi infancia para ser entregada como un sacrificio silencioso ante el altar de un hombre cuya fama de crueldad precedía incluso a su sombra. Un soberano que devoraba voluntades con la misma frialdad con la que ordenaba ejecuciones al amanecer. El contraste era una herida abierta, mi túnica de lino vasto frente a los tapices de seda carmesí que colgaban de las paredes, y mi miedo, un animal acorralado que latía con fuerza contra mis costillas mientras las puertas de bronce se abrían ante mí. No había vuelta atrás, solo el abismo de un destino que ya no me pertenecía y la certeza de que mi vida dependía de un hilo invisible. Él estaba allí, una silueta imponente recortada contra la luz de los candelabros de 1900 plata, exudando una autoridad que parecía comprimir el aire en mis pulmones hasta hacerme desfallecer de pura angustia. No levantó la vista de sus mapas, pero sentí el peso de su atención recorriéndome como una llama lenta que consumía cualquier rastro de mi antigua identidad, dejándome desnuda ante su juicio implacable y su poder absoluto. El sultán no era simplemente un hombre. Era la encarnación de una tormenta contenida, un ser rodeado de una soledad tan vasta que resultaba aterradora para cualquiera que intentara cruzar el umbral de su intimidad. En ese instante, comprendí que no estaba allí para servir vino o acomodar cojines, sino para enfrentarme a un enigma humano que había destruido a todas aquellas que se atrevieron a mirarlo a los ojos anteriormente. Ninguna de las mujeres de mi harén ha logrado soportar mi presencia más de una luna. Espero que tú, simple sirvienta, consigas sobrevivir a la oscuridad que habita en mi alma, sentenció con una voz que vibró en el suelo bajo mis pies. Sus palabras no fueron una bienvenida, sino un desafío cargado de un cinismo mortal. Una advertencia de que la belleza en este lugar era una moneda de cambio que solía pagarse con la locura o el olvido más absoluto. Me miró entonces, y en sus ojos negros no encontré el deseo que esperaba, sino una sed profunda de algo que ni el oro ni la sangre podían comprar. Una herida abierta que buscaba un eco en mi propio dolor. Mi respiración se detuvo. El tiempo se congeló entre nosotros dos, y supe, con una claridad aterradora, que mi verdadera batalla no sería por mi libertad, sino por mi propia cordura. Los días en el palacio se transformaron en una procesión de sombras, donde mi identidad se desvanecía tras el velo de la servidumbre, recordándome constantemente el olor a tierra mojada de mi aldea perdida. Recordar mi pasado era una tortura necesaria. Veía el rostro de mi madre desdibujarse mientras mis manos, antes callosas por el campo, se suavizaban con aceites caros que se sentían como una traición a mis raíces. Cada rincón de este coloso de piedra susurraba historias de mujeres que, como yo, creyeron que su voluntad era inquebrantable hasta que los muros del harén las devoraron en un silencio asfixiante. La opresión no venía solo de los guardias o de las pesadas cadenas de oro, sino de la jerarquía implacable que dictaba quién merecía respirar y quién era simplemente un adorno desechable. Yo era la nada absoluta en un mundo de excesos, una sobreviviente que cargaba con el peso de la pérdida como único escudo. El sistema de poder en Topkapi funcionaba como un mecanismo de relojería cruel, donde las intrigas de las favoritas y los susurros de los eunucos tejían una red de la que nadie escapaba ileso. Aprendí pronto que una palabra mal dicha o una mirada demasiado altiva podían significar el destierro o algo mucho peor en las profundas aguas del Bósforo, donde los secretos del sultán descansaban eternamente. La atmósfera estaba cargada de un perfume denso, una mezcla de sándalo y miedo que se adhería a mi piel como una segunda capa de ropa, recordándome mi posición inferior. Las otras mujeres me miraban con una mezcla de lástima y desprecio, esperando el momento exacto en que mis nervios colapsaran ante la frialdad del soberano que las había rechazado a todas. Mi dolor se convirtió en mi fortaleza silenciosa, una armadura invisible que me permitía observar sin ser realmente vista por aquellos que se creían dueños de mi destino. Las reglas del mundo del sultán eran simples pero letales. La vulnerabilidad era una debilidad que se pagaba con la vida, y la lealtad era un concepto que se compraba con miedo, nunca con amor.
Me obligaban a caminar con la cabeza baja, a no hablar a menos que se me ordenara, y a aceptar que mi cuerpo y mi alma eran ahora propiedades del Estado otomano. Sin embargo, en la oscuridad de mi pequeño camastro, juré que no permitiría que la opulencia borrara las cicatrices de mi corazón, aquellas que me recordaban quién era antes de ser capturada. La jerarquía social me aplastaba, pero mi espíritu se alimentaba de la rabia contenida, transformando cada humillación en un escalón hacia una resistencia que nadie en este palacio de cristal sospechaba. Yo no era una flor delicada para su harén, era una raíz profunda que se negaba a morir a pesar de la falta de luz. Mis interacciones con los demás sirvientes estaban marcadas por una tensión eléctrica, un recordatorio de que en la corte la confianza era el veneno más efectivo de todos los que circulaban en las copas de plata. Nadie se atrevía a mostrar empatía real, pues el afecto era visto como una grieta por donde los enemigos podían introducir sus dagas de seda y ambición política. Veía a jóvenes esclavas marchitarse en cuestión de meses, perdiendo el brillo de sus ojos al comprender que el sultán no buscaba compañeras, sino espejos que reflejaran su propia grandeza y soledad. Esa construcción de la deshumanización era sistemática, diseñada para quebrar cualquier rastro de autonomía y convertirnos en autómatas al servicio de un trono que exigía sacrificios constantes. Mi empatía, sin embargo, se volcaba hacia mí misma, abrazando mis traumas, para no olvidar que el dolor era lo único que el sultán todavía no había podido confiscarme. El eco de mis pasos en los pasillos infinitos parecía burlarse de mis intentos por mantener la cordura en un entorno que glorificaba la locura del poder absoluto y la obediencia ciega. La construcción de mi dolor no era un acto pasivo, sino una arquitectura activa de resistencia emocional que me permitía soportar las largas horas de espera ante las puertas de sus aposentos privados. Sabía que él me observaba desde las sombras, evaluando cada uno de mis gestos, buscando ese punto de quiebre que había encontrado en todas las que me precedieron en esta danza macabra. La opresión del ambiente era tan física como el peso de las bandejas de plata que cargaba, una presión constante sobre mis hombros que amenazaba con hundirme en el olvido. Pero en cada caída, en cada lágrima derramada en secreto, encontraba una razón nueva para no otorgarle el placer de verme derrotada por su majestad. Finalmente, la consolidación de esta jerarquía se hizo evidente cuando fui llamada a sus aposentos personales para una tarea que iba más allá de la simple limpieza, una prueba de fuego definitiva. El aire allí era diferente, más pesado, impregnado de la esencia personal de un hombre que gobernaba continentes pero que no podía gobernar su propio tormento interior. Al cruzar ese umbral, sentí que el vínculo emocional con mi pasado se tensaba hasta casi romperse, obligándome a elegir entre la niña que fui y la mujer que debía nacer para no ser destruida. La construcción de la empatía profunda hacia mi propia lucha fue lo que me dio el valor para levantar ligeramente la vista y encontrarme con la inmensidad de su poder. Estaba lista para ser su sirvienta, pero también estaba decidida a ser la única que no se arrodillara ante la oscuridad que él tanto se jactaba de poseer. Nuestra convivencia se transformó en un duelo silencioso, donde cada roce accidental de mis dedos contra los suyos al entregarle un pergamino provocaba una descarga que ambos fingíamos ignorar con una frialdad ensayada. El sultán comenzó a buscar mi presencia de formas sutiles, ordenando que fuera yo, y no otra, quien preparara su café al alba, permitiéndome observar sus momentos de mayor vulnerabilidad antes de que se colocara la máscara de hierro frente a su consejo. En esos silencios cargados de subtexto, el aire vibraba con preguntas no formuladas, y yo descubrí que detrás de su tiranía existía un hombre que leía poesía sufí hasta que las velas se consumían, buscando respuestas que el poder no le otorgaba. Mis respuestas a sus órdenes directas empezaron a ser menos serviles y más audaces, pequeñas grietas de rebelión que, en lugar de enfurecerlo, despertaban en sus ojos una curiosidad brillante y peligrosa. La tensión crecía como una marea lenta, transformando el miedo inicial en una fascinación mutua que desafiaba todas las leyes de la corte. Recuerdo una tarde en los jardines privados, cuando un pétalo de jazmín cayó sobre mi hombro y él, en un gesto que carecía de toda lógica jerárquica,
se acercó para quitarlo con una lentitud que me robó el aliento. Sus dedos rozaron mi piel durante un segundo eterno, un micro momento de vulnerabilidad donde su mirada bajó a mis labios y luego volvió a mis ojos con una intensidad que casi me hizo retroceder. No hubo palabras, pero el vínculo que se forjó en ese instante fue más sólido que cualquier decreto real, una revelación parcial de que su soledad empezaba a encontrar refugio en mi propia resistencia. Sin embargo, este acercamiento no pasó desapercibido para las paredes del palacio, y pronto sentí el antagonismo activo de las favoritas, cuyas miradas se clavaban en mi espalda como dagas envenenadas por el celo y el miedo a perder su estatus. El riesgo social de mi posición se disparó, pues una simple sirvienta no podía aspirar a tocar el alma de un dios sin ser consumida por el fuego de la envidia. A medida que las semanas pasaban, el comportamiento del sultán cambió de una rigidez absoluta a una protección silenciosa, aunque sus palabras seguían siendo cortantes para mantener las apariencias frente a sus visires. Me regaló un libro de versos prohibidos, escondido entre las bandejas de comida, un gesto simbólico que gritaba más que cualquier declaración pública y que consolidaba nuestra conexión secreta en un mundo que exigía nuestra enemistad. Yo misma evolucioné, dejando de ser la víctima que temblaba en los rincones para convertirme en una mujer que entendía el poder de su propia mirada y la fuerza de su intelecto frente a un hombre acostumbrado a la sumisión ciega. Cada encuentro era una danza al borde del abismo, donde el deseo reprimido se mezclaba con la conspiración política que empezaba a tejerse en las sombras del harén contra nosotros. El romance no era un camino de flores, sino una guerra de voluntades donde ambos estábamos perdiendo nuestras defensas más queridas en favor de un sentimiento que no nos estaba permitido nombrar. ¿Crees que un corazón forjado en el poder absoluto puede realmente entregarse a quien no tiene nada? ¿O será que la ambición de la corte terminará por destruir este vínculo antes de que florezca? Tu opinión es fundamental para entender este dilema. Déjala en los comentarios porque el destino de ellos pende de un hilo y la verdadera tormenta está a punto de desatarse. La tormenta estalló cuando menos lo esperaba, bajo la forma de una acusación de traición que resonó en las paredes de la sala del trono como una sentencia de muerte definitiva para mi esperanza. Una joya sagrada de la corona, una reliquia que perteneció a la madre del sultán, fue plantada entre mis pertenencias por manos invisibles y envidiosas, orquestando una trampa perfecta para destruirme ante sus ojos. El escándalo se propagó como un incendio forestal por todo el palacio, y en un instante pasé de ser la protegida silenciosa del soberano a ser vista como una ladrona y una conspiradora que buscaba desestabilizar el imperio. Fui arrastrada a las mazmorras bajo la mirada gélida de los visires, quienes sonreían al ver cómo la simple sirvienta finalmente caía en desgracia, cumpliendo así el destino que la jerarquía les exigía proteger a toda costa. El dolor físico de las cadenas no era nada comparado con la agonía de pensar que él podría creer en mi culpabilidad, rompiendo el vínculo que habíamos construido con tanto cuidado. El sultán se enfrentó entonces a su dilema moral más profundo, presionado por un consejo que exigía mi ejecución inmediata para lavar el honor de la dinastía y demostrar que nadie estaba por encima de la ley. La conspiración era vasta. Los enemigos del trono utilizaban mi situación para cuestionar el juicio del soberano, susurrando que su debilidad por una esclava lo hacía indigno de liderar un imperio que se sostenía sobre la disciplina y la sangre. Desde mi celda húmeda, podía escuchar los gritos de la multitud exigiendo justicia, una presión institucional que buscaba obligarlo a elegir entre su corona y mi vida, llevándonos al punto de una pérdida total. Él se mantuvo alejado, un alejamiento que para mí se sintió como una traición 1000 veces peor que la propia trampa, dejándome sumergida en un sufrimiento intenso, donde la oscuridad de la mazmorra se convirtió en mi única compañera. Cada hora que pasaba sin su visita era una daga clavada en mi fe, convenciéndome de que el poder siempre ganaría la batalla contra el afecto. La gran amenaza no solo recaía sobre mi cuello, sino sobre la propia estabilidad de su mandato, pues se rumoreaba que si no me castigaba, habría una revuelta entre los genízaros, la élite militar, que no toleraba caprichos sentimentales en su líder. El antagonista principal, el gran visir, me visitó en la oscuridad para burlarse de mi miseria,
asegurándome que el sultán ya había firmado mi sentencia, y que mi nombre sería borrado de los anales de la historia como una mancha insignificante. Mi riesgo era real y absoluto. La soga ya estaba siendo preparada y el veredicto parecía inamovible ante los ojos de un mundo que odiaba lo que no podía controlar. En ese abismo de desesperación, mi fuerza silenciosa fue puesta a prueba máxima, obligándome a decidir si moriría con dignidad o si rogaría por una piedad que probablemente nunca llegaría. La angustia se volvió un aire denso que apenas me permitía respirar, mientras el espectro de la muerte bailaba en las sombras de las antorchas que iluminaban mi caída. La separación física se volvió una tortura psicológica, pues mi mente no dejaba de repetir cada palabra y cada gesto que habíamos compartido, buscando una señal de que él lucharía por mí a pesar de la presión pública. ¿Cómo podía un hombre que gobernaba el destino de millones ser tan impotente ante una mentira tejida por la envidia de sus propios subordinados? El dilema del sultán era el corazón de mi agonía. Sabía que si me salvaba, arriesgaba una guerra civil, pero si me sacrificaba, su alma quedaría condenada a la misma soledad que lo consumía antes de conocerme. La ruptura parecía total cuando las puertas de mi celda se abrieron al amanecer y los guardias me informaron que era hora de enfrentar mi juicio final ante el pueblo y la corte, reunida. Caminé hacia el patíbulo con el corazón hecho jirones, sintiendo el peso de miles de miradas cargadas de odio, buscando desesperadamente entre la multitud un destello de los ojos negros que alguna vez me prometieron protección. La humillación pública fue el último paso de este calvario, obligada a arrodillarme frente al trono mientras se leían los cargos falsos en un tono monótono que sellaba mi destino sin derecho a defensa. Vi al sultán sentado en su pedestal de oro, su rostro una máscara de piedra que no revelaba ni una pizca de la emoción que habíamos compartido en la intimidad de sus aposentos. El silencio que siguió a la lectura de la sentencia fue ensordecedor. Un vacío que parecía engullir cualquier rastro de justicia o de humanidad en aquel recinto sagrado del poder otomano. Fue el momento de máxima crisis, donde la historia de amor que apenas comenzaba a gatear se enfrentaba al muro infranqueable de una tradición milenaria que no permitía excepciones por amor. El Sintar, mundo entero contenía la respiración, esperando el movimiento final de un hombre que tenía el poder de dar la vida o la muerte con un solo gesto de su mano enjollada. Nunca antes la tensión política y el deseo personal habían colisionado de forma tan violenta, dejando a la protagonista en un estado de vulnerabilidad que rozaba la inexistencia social. La conspiración había triunfado en apariencia, separándonos por un abismo de leyes y deberes que ningún mortal común podría cruzar sin ser destruido en el intento. Pero incluso en ese punto de quiebre, cuando la espada del verdugo fue desenvainada y el reflejo del sol en el acero me cegó por un instante, me negué a bajar la cabeza por completo. Si este era el final de mi jornada, moriría siendo la única mujer que lo hizo dudar, la única que habitó sus sueños y que, por un breve momento, lo hizo sentir que era algo más que un título y una corona. La ruptura era inminente, el dolor era absoluto, y la esperanza se desvanecía como el humo de las hogueras de la plaza, dejando paso a un clímax que cambiaría el imperio para siempre. ¿Qué harías tú en el lugar del sultán? ¿Salvarías al amor de tu vida a riesgo de perder tu imperio? ¿O sacrificarías tu felicidad por el deber hacia tu pueblo? Tu respuesta define quién eres. Así que cuéntanos abajo mientras nos preparamos para el desenlace de esta historia inolvidable. El verdugo alzó la cimitarra, y el acero brilló con una luz letal bajo el sol del mediodía, marcando el segundo exacto en que mi vida pendía de un suspiro. De pronto, un grito ensordecedor de «¡Basta!» retumbó desde el trono, cargado de una autoridad tan devastadora que incluso el viento pareció detenerse ante el mandato del soberano. El sultán se puso en pie, descendiendo los escalones de mármol con una determinación que desafiaba siglos de tradición, su capa ondeando como una bandera de rebelión contra su propio consejo. Cruzó el espacio que nos separaba, y ante el asombro de los visires y el silencio sepulcral de la multitud, apartó al verdugo con sus propias manos, negándose a permitir que la sangre de la inocencia manchara su legado. Fue un acto de desafío público sin precedentes, una declaración implícita de que su poder ya no emanaba del miedo, sino de una verdad que solo él y yo compartíamos en la profundidad de nuestras almas. Con un gesto firme,
El sultán tomó la joya que me incriminaba y la arrojó a los pies del gran visir, revelando ante todos que conocía la identidad de los verdaderos traidores que habían orquestado la mentira. Su voz no tembló al declarar que un imperio construido sobre el sacrificio de la justicia era un imperio condenado a la ruina, y que él prefería gobernar sobre cenizas antes que sobre la mentira de un consejo corrupto. La tensión en la plaza era casi física, un enfrentamiento directo con el sistema que mantenía la estructura de su mundo, pero él no retrocedió ni un centímetro. Al levantarme del suelo con sus propias manos, rompió la regla sagrada que prohibía a un monarca tocar a una servidora de esa forma, sellando nuestro destino ante los ojos de Dios y de los hombres. En ese contacto, sentí que la transformación de ambos se completaba. Él dejaba de ser un tirano solitario, y yo dejaba de ser una víctima del azar. La confrontación con el antagonista alcanzó su punto máximo, cuando el gran visir intentó apelar a las leyes antiguas para justificar mi ejecución, solo para ser silenciado por la mirada gélida de un hombre que ya no tenía miedo a las consecuencias. El sultán anunció que la justicia no sería dictada por aquellos que temían la luz, sino por el valor de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera para la estabilidad de la corte. Fue una quiebra de tradición absoluta, un momento en que el hombre se impuso sobre la corona, demostrando que su amor era la fuerza más subversiva que el palacio de Topkapi había presenciado jamás. El pueblo, que hasta hace un momento pedía mi cabeza, comenzó a murmurar con un asombro que pronto se transformó en un respeto reverencial ante la valentía de su líder. La elección estaba clara. Me había elegido a mí, desafiando a la muerte, al escándalo y a la soledad de su propio pedestal de oro. En medio del caos de susurros y protestas de la nobleza, el sultán me miró fijamente, y en el centro de sus ojos negros encontré por fin la paz que tanto habíamos buscado en medio de la tormenta. No necesitó palabras para declararse. El simple hecho de estar allí, sosteniendo mi mano frente a sus enemigos, era la declaración de amor más poderosa y explícita que se hubiera registrado en la historia de la dinastía. La transformación confirmada de su espíritu era evidente. La rigidez que lo definía se había quebrado para dar paso a una vulnerabilidad que lo hacía, por primera vez, verdaderamente invencible. Yo, por mi parte, sentí como mi fuerza silenciosa florecía en una dignidad nueva, la de una mujer que ya no temía a las sombras porque había encontrado el sol en medio de la oscuridad. El clímax emocional no fue solo nuestra salvación, sino el renacimiento de una esperanza que el imperio creía haber perdido para siempre entre sus muros de piedra. La decisión final fue tomada con la solemnidad de un juramento eterno, ignorando las amenazas de conspiraciones futuras que aún acechaban en los rincones del harén y del consejo ministerial. Al caminar juntos de regreso hacia el palacio, dejando atrás el patíbulo y el miedo, marcamos el inicio de una era donde las reglas del corazón empezarían a pesar tanto como las de la política. La escena pública se convirtió en el escenario de una victoria moral que resonaría durante generaciones, recordándoles a todos que ni el oro ni la sangre pueden sofocar un vínculo forjado en la adversidad más extrema. El sistema había intentado devorarnos, pero nuestra unión se había vuelto el yunque donde se romperían las cadenas del pasado y las tradiciones injustas. La catarsis fue completa. El aire que antes me asfixiaba ahora se sentía puro, cargado con la promesa de una libertad que nunca creí posible alcanzar en esta vida. Fue el momento de mayor intensidad emocional del relato, donde cada riesgo asumido y cada lágrima derramada encontraron su justificación en un solo acto de valentía compartida que cambió el curso de nuestras vidas. El sultán ya no era el hombre que ninguna mujer soportaba. Ahora era el hombre que una mujer había enseñado a amar, transformando su oscuridad en un faro para aquellos que buscaban justicia. Nuestra victoria no fue solo sobrevivir a la muerte, sino haber conquistado el derecho de elegir nuestro propio camino en un mundo diseñado para imponernos un destino prefijado. Al cruzar de nuevo el umbral de las puertas de bronce, esta vez como iguales en espíritu, supe que la verdadera batalla había terminado y que lo que venía ahora era la construcción de un nuevo reino sobre los cimientos del afecto. El clímax se desvanecía en la tarde dorada, dejando tras de sí la estela de un amor que había logrado lo imposible.
doblegar la voluntad de un imperio entero por el bienestar de una sola alma. La atmósfera de la corte cambió de inmediato, pues el poder real se había manifestado no a través de la violencia, sino a través de la lealtad inquebrantable hacia lo que es justo y verdadero. Los antagonistas retrocedieron hacia las sombras, sabiendo que su influencia se había evaporado ante la luz de una verdad que no podían manipular con sus intrigas habituales. Mi transformación, de sirvienta a compañera del soberano, se consolidó en ese instante de gloria compartida, donde el estatus social se volvió irrelevante frente a la grandeza del carácter y la pureza del sentimiento. El destino, que antes parecía un verdugo implacable, se revelaba ahora como un aliado que nos había conducido a través del fuego para purificar nuestra conexión. Habíamos superado el abismo de la casi pérdida total, emergiendo más fuertes, más sabios y, sobre todo, profundamente unidos por un hilo que ya nada ni nadie en este mundo sería capaz de romper. El palacio de Topkapi, que antes se sentía como una prisión de mármol y ecos de mujeres olvidadas, se transformó bajo el peso de nuestro nuevo amanecer, en un refugio donde mi voz ya no era un susurro, sino un pilar fundamental. La recompensa emocional no llegó en forma de joyas o títulos vacíos, sino en la mirada del sultán cada mañana. Una mirada que ya no albergaba la oscuridad del pasado, sino la paz de un hombre que ha encontrado su norte. Mi antiguo estatus de sirvienta se desvaneció, pero mantuve conmigo la sabiduría de quien conoce el suelo, permitiéndome influir en el imperio con una compasión que la corte nunca había conocido. La transformación final estaba completa. El harén ya no era un lugar de competencia y miedo, sino un espacio donde la dignidad de cada alma era protegida por un soberano que aprendió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de ser vulnerable. Aquel contraste entre mi primera noche de terror, sobre el mármol gélido, y mi presente junto al trono servía como un recordatorio constante de que el destino no es una sentencia, sino una arcilla que podemos moldear con valentía. El sultán, aquel hombre que ninguna mujer lograba soportar, se convirtió en el arquitecto de una era de justicia, rompiendo con la rigidez de sus antepasados para construir un legado basado en la confianza y el respeto mutuo. A menudo caminamos por los mismos jardines donde antes nos escondíamos de las sombras, pero ahora lo hacemos a plena luz del día, conscientes de que nuestra unión es el símbolo de un cambio irreversible en el corazón de la dinastía. La sensación de destino cumplido me embarga cada vez que veo las reformas que hemos iniciado juntos, devolviendo la esperanza a aquellos que, como yo, alguna vez se sintieron insignificantes ante el poder absoluto. La reflexión simbólica de nuestra jornada queda grabada en las paredes del palacio, no con sangre, sino con la historia de una joven que se negó a ser devorada por la oscuridad de un hombre poderoso. La transformación confirmada es mutua. Yo encontré mi poder en la resiliencia y él encontró su humanidad en el amor, probando que incluso en los sistemas más opresivos, una chispa de autenticidad puede incendiar la tiranía. Ya no hay más lunas de soledad para el soberano, ni más noches de miedo para la sirvienta, pues hemos creado un nuevo equilibrio emocional, donde nuestras cicatrices son los cimientos de nuestra fortaleza. El imperio observa con asombro este nuevo orden, donde la corona ya no aplasta el corazón, sino que lo protege como su tesoro más valioso, demostrando que la verdadera nobleza nace del espíritu y no solo de la sangre real. Nuestra historia de amor se ha convertido en una leyenda que se susurra en las calles de Estambul, inspirando a otros a creer que la transformación psicológica profunda es posible incluso cuando todo parece perdido en el abismo del poder. El desenlace nos encuentra en la terraza del Yisotsmai Palacio, mirando el Bósforo con la certeza de que hemos superado todas las pruebas que el destino y la envidia pusieron en nuestro camino hacia la felicidad. La paz que ahora reina en sus ojos es mi mayor victoria. Y la libertad que ahora siento en mis pasos es el regalo que él me otorgó al decidir que yo era la única que realmente lo conocía. No somos solo un soberano y su elegida. Somos dos almas que se reconocieron en el dolor y decidieron construir un mundo donde el afecto es la única ley, que realmente importa cumplir hasta el final. Finalmente, el equilibrio entre el deber y el deseo ha dejado de ser una batalla para convertirse en una danza armoniosa,
que guía cada una de nuestras decisiones por el bien del pueblo que gobernamos. Esta recompensa emocional es el cierre perfecto para una jornada que comenzó con una amenaza y terminó con la promesa de un futuro, donde nadie más tendrá que sufrir en silencio tras las puertas de bronce. La transformación final nos ha llevado a un lugar de plenitud donde el pasado es solo una lección aprendida, y el presente es un regalo que protegemos con la misma intensidad con la que defendimos nuestras vidas en el patíbulo. Mi viaje de sobreviviente a mujer que elige su propio destino se ha cumplido, dejando una huella imborrable de esperanza en la historia de un imperio que aprendió a amar gracias a una simple sirvienta. El amor verdadero no es aquel que evita las tormentas, sino el que nos da el valor de cruzarlas para descubrir quiénes somos realmente al otro lado del miedo. Si esta historia de transformación y pasión tocó tu alma, te invito a suscribirte para seguir descubriendo relatos donde el destino se rinde ante la fuerza del corazón humano.